Déjame decirte que ya me paran donde quiera diciéndome lo que han visto en el momento Smile. Ay, qué chévere. Así es que esa audiencia de María Cela es fuerte, señores, porque en el supermercado llamo gente por teléfono a hacer cita y me dicen, ay, la veo en el momento Smile de María Cela. ¿En serio? Muy serio. Es un segmento relativamente nuevo, apenas tiene 4 o 5 entregas. Checho tenía muchos deseos de estar aquí y lo quise complacer en el día de hoy, sobre todo por el tema. Porque como él lleva unos días como está intenso, Checho, ¿eh? Sí. Cuando nos encontramos en el ambiente de trabajo con personas que son conflictivas o con jefes que son difíciles, o nosotros mismos también podemos ser generadores de conflicto. El conflicto es algo que o enfrentamos o huimos. Y entonces hay que saber enfrentarlo. Y ese es el tema tuyo hoy, me encantó. El conflicto en el trabajo. ¿Cómo debemos manejarlo? Un ambiente competitivo como es el trabajo, donde todo el mundo quiere destacarse, muchas veces los puntos de vista en conflicto, por llamarlo de alguna forma, en confrontación, no se manejan con las energías más, tú sabes, conciliatorias. Sin ser hipócritas, porque hay mucha gente que delante de ti sonríe y por atrás te eso sí es duro, eso es terrible. Pero eso como que siempre pasa, mira, pero eso es conflicto igual, porque tú sabes lo que pasa, que es lo que tú señalabas al inicio. La respuesta instintiva del ser humano ante el conflicto es huir o pelear. Exacto. Normalmente huimos. O sea, el conflicto es tan molesto, es tan incómodo, que uno prefiere ignorarlo. Pero no es más fácil salir de eso de una vez. Bueno, yo considero que esa es la respuesta. Pienso, o sea, lo mejor es inmediatamente confrontarlo. Pero fíjate qué casualidad que las personas en las organizaciones que quieren evitar los conflictos y confrontan la dificultad, muchas veces son tildados de conflictivos ellos. Entonces, muchas veces la persona que se tilda de conflictivo es justamente la persona que quiere resolver el conflicto. Claro, señores, consuelo para todos aquellos que son acusados de conflictivo. Sí, hay muchas confusiones. Y yo pienso que el hecho de que uno quiera, digamos que arreglar un conflicto, te hace entonces eso, ser chismosito. Vino con este chisme a decirme, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo yo puedo...? ¿Tú sabes lo que pasa? Que el problema del conflicto es que tiene que ir directamente del origen, o sea, entre el receptor y el emisor. Exactamente. El conflicto, cuando uno quiere tratar el conflicto con una tercera persona, se hace más grande, como los chismes. Cuando si tú y Checho, por ejemplo, María Cela y Checho tienen un conflicto y me lo tratan a mí, el conflicto se hace mayor. Claro. Lo importante es confrontarlo directamente con la persona. Pero en las empresas se dan conflictos interdepartamentales también, que no son de una sola persona. Son conflictos que pueden ser departamentales, porque quizás el área legal entiende que hay un producto que no puede ser respaldado, mientras el área de mercadeo entiende que es urgente para incrementar una cartera. Entonces ahí viene la inteligencia emocional de los ejecutivos, que tienen primero entre ellos que tratar de comunicarse, y tú sabes que hay una confrontación positiva que crea una empatía. Mencionábamos en uno de los puntos que vamos a desarrollar cómo el cerebro tiene estas células espejo que de alguna manera leen la intención del otro. Entonces, en un momento de conflicto, si tú te encuentras con una persona o un departamento, otro gerente, un compañero tuyo al mismo nivel en conflicto, si la intención tuya es de resolver el conflicto simplemente por bienestar de la organización y por un objetivo en particular que es global, que une a todos, probablemente esa intención va a ser leída por tu contrapartida y va a crearse esa empatía a pesar de que hay puntos encontrados. Vamos a dar los puntos, que son 5. Son de 5. ¿Qué pasos debemos seguir para resolver un conflicto? Mientras yo quisiera tener el iPad con todos los tweets, por si acaso hay alguna el primer punto es no ignore el conflicto, proponga el diálogo, porque justamente como señalábamos, ay sí, es que todavía estoy fuera de forma con estos micros. Miren, entable el diálogo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como la respuesta es huir, cuando tenemos un conflicto y es tan incómodo, uno trata de ignorarlo, de hacerse el chivo loco, señora, una frase dominicana. ¿Y qué pasa si hay una de las partes que no le interesa enfrentar ese conflicto? Hay que insistir de una buena forma. Hay de hecho un segundo punto que complementa el primero, que es ponga el pescado sobre la mesa, que es un punto muy siciliano, una frase muy siciliana. ¿Por qué? Porque el pescado que está debajo de la mesa hiede y se pudre. Entonces, el primer punto te dice, tienes que proponer el conflicto, tienes que proponer el diálogo sobre esta situación conflictiva, porque si no sacas ese pescado y lo pones sobre la mesa claro, definitivamente en algún momento va a ser peor el olor. De hecho, el establecer ese pescado sobre la mesa no es más que una posición constructiva ante el conflicto. Es tratar de decirle abiertamente, mira, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo que está viniendo de tu departamento o de ti como persona ante esta interacción que tenemos en el ambiente laboral. Me gustaría resolverlo porque sé que probablemente hay parte de culpa. De culpa mía. No culpa, quizás no culpa, de responsabilidad, o
nos estamos entendiendo. Es bueno uno ponerse delante diciendo cosas así para que el otro no se sienta amenazado. Es que los conflictos nunca son unilaterales. Para que haya un conflicto es porque hay dos personas que no están de acuerdo o que una se siente lacerada por la otra. Pero hay veces que hay una que empieza con la otra. Los conflictivos. Cada vez que una persona da una idea, cada vez que una persona propone algo, cada vez que una dice algo, hay gente así, ¿eh? ¿Cuándo de repente no se ponen de acuerdo ir al superior? Es decir, tú y yo estamos en la misma empresa, no nos ponemos de acuerdo, pero tenemos un jefe. Si tú y yo de primera intención no nos ponemos de acuerdo, ¿en qué momento debo yo ir donde mi jefe para plantear la situación? Desde cero, porque te voy a decir una cosa, los conflictos empresariales deben manejarse a nivel institucional. No debe ser, no es un chismecito de pasillo, tú me dijiste y yo te dije. Es un interés de la organización, de la compañía, donde debe primar el interés de ese objetivo común. Si no se pueden poner de acuerdo, claro está. Claro. Lo primero es tratar las cosas. Porque hay roces que no se pudieran llamar conflictos, pero esos roces pueden terminar siendo conflictos. Sí. Esos roces pueden terminar siendo conflictos. Muy expresiva con las manos. Pero es que yo sé cómo es, que se va el micrófono y el sonidita allá arriba. Eso es la productora. Pero definitivamente, ¿qué pasa cuando se empieza a discutir y a sacar ese pescado sobre la mesa? Se empieza a definir el origen de ese conflicto. Hay dos posibilidades de un conflicto. Conflictos orientados a las necesidades, que son muy importantes, y los conflictos orientados a los intereses. La persona que tiene un conflicto orientado al interés es un asunto más superficial. Es más relacionado a cómo me siento, si me han valorado, si no me han valorado, si este es mi nivel jerárquico o no. O sea, entra más al interés particular y personal. Las necesidades integran más lo que es la parte de la integridad del ser humano, el respeto, incluso también en esas necesidades se incluyen el logro de los objetivos empresariales, interdepartamentales y departamentales. Entonces hay que orientar ese origen del conflicto, porque si es basado en ego, si es basado en importantizar a una persona, es un conflicto que debe ser desestimado, y sobre todo aquella parte que está solicitando ser más importantizado de la cuenta. Claro. Si es fundamentado en necesidades, te plantea que hay una crisis que se debe resolver. De hecho, el conflicto es una compuerta a muchísimas oportunidades. Los conflictos son agentes de cambio dentro de la empresa. Y luego puedes incluso con aquella persona que has tenido ese conflicto convertirse en tu aliado. Tu mejor amigo, porque sobre todo si la forma de confrontar el conflicto es constructiva. ¿Tú me entiendes? O sea, no estamos haciendo un careo de quién tiene la razón. No es dañarte, queremos buscar cómo ponernos de acuerdo. ¿Cómo lograr que esto funcione? Porque nos vamos a sentir mejor y vamos a trabajar en pos de que todo funcione interdepartamentalmente, ese relevo es muy importante. El cuarto punto a mí me llama la atención. Aplique la ley de la reciprocidad. Explícame. Mira, eso es genial, porque lo que tú das, recibes. Lo señalabas tú con la Madre Teresa, da hasta que duela. Si tú das a una persona un ambiente de te quiero comprender, entiendo que estamos en conflicto, tus intereses y los míos no están al unísono, pero yo quiero entender qué te motiva, qué te mueve, yo quiero que tú me entiendas a mí y quiero de verdad que logremos un acuerdo. Cuando hay esa sensación, ese sentimiento, ahí es que funcionan los que yo les mencionaba ahorita, de las neuronas espejo, que funcionan en el sistema límbico del cerebro, que crea una empatía, o es el sistema empático de hecho, que te hace pensar que esta persona no viene en confrontación, aunque estamos en mesas, en lados de la mesa distintos. Esta persona viene con el deseo. Sí, es una intuición. Es una intuición que te hace ver que el otro no viene en una manera destructiva, sino que quiere unificar fuerzas. Porque al final... Y el otro, si lo que estaba buscando era pelea, se avergüenza muchas veces también se quita esa coraza de defensiva. Sí, porque a veces cuando se está buscando la pelea, lo que se está tratando la persona es de defender de un posible ataque, un posible contrincante, es pura inseguridad. Absolutamente. Muchas veces o desconocimiento. Inseguridades personales. Y muchas veces también el ser humano entiende que yo tengo que tener la razón, porque si no tengo la razón, perdí. Claro. Entonces tenemos que empezar a ver el hecho de la razón como un aprendizaje, un proceso de enriquecimiento. Muchas veces la grandeza está en saber que lo que tú pensabas que era lo correcto, otro te demostró que no. Qué fantástico, porque implica que tú tienes una mente abierta, que no se estanca y que puede asumir nuevas ideas. El último punto es construye una respuesta conjunta, porque justamente en el ambiente de trabajo los objetivos no son particulares, no son individuales, esos responden a los intereses. Estamos hablando de necesidades. Los objetivos son grupales, necesitamos que la empresa logre este objetivo, necesitamos lograr estas utilidades. Si logramos estas utilidades, todos vamos a tener mejor bono. O sea, definitivamente somos una familia. Lo que a ti te afecta, me afecta a mí. Necesitamos echar todos para adelante. Ganar, ganar. Exactamente. Cuando se crea un ambiente molesto, afecta la productividad de todos los que están alrededor. Y muchas veces las respuestas no vienen de un solo lado. O sea,
las mejores respuestas a las crisis empresariales o a los objetivos o a los retos que se presentan vienen de momentos de conflicto donde se cree ese brainstorming que llaman los americanos, esa tormenta de ideas que enriquece un concepto más completo. Y por último, rapidito, ¿qué hacer si eres un tercero o un cuarto que tienes que presenciar constantemente el conflicto de dos personas? ¿Debes meterte para tratar de lidiar? ¿Debes ir a hablar con uno en defensa del otro e ir a hablar con el otro en defensa del otro? ¿Qué o quedarte callado? ¿Te han pedido ayuda? O ignorar. ¿Te piden ayuda? ¿Te han pedido ayuda en ese conflicto? Bueno, pero mucha gente va y se refugia en el otro. Estoy que no aguanto a fulano, me hace la vida imposible. Yo creo que los conflictos deben tratarse entre las partes, directamente. Hablaba Checho. Eso, ve y habla con él. Sí, terceros son terribles, hacen el problema grande. Sí, pásate en pareja también, que uno no se debe meter en sí, claro, es lo mismo. Sí es importante que el superior, en los casos de las empresas, ahí tiene que haber un involucramiento de la gerencia, porque el gerente es el líder. Y un líder sabe cuando hay conflictos en sus tropas. Sí, entonces va a tener que involucrar. Claro, sí es necesario. Lo mejor es no tener que llegar ahí. Resumiendo, no ignores el conflicto, entabla un diálogo, pon el pescado sobre la mesa, se lo deja bajo la mesa, empieza aunque huela mal, no importa. O coge al toro por los cuernos, en otras palabras. Comprenda la causa del conflicto, aplica la ley de la reciprocidad y construye una respuesta conjunta. Esas son las 5 medidas que nos da Lilith. Y si no hemos aprendido con todo esto, no vamos a aprender. Entonces lo que queremos es conflicto. Gracias, no, querida. definitivamente eso no queremos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. En el próximo segmento aquí se va a hablar de Checho. Deporte. Pelota. Sí, del clásico. Tenemos un experto en la mesa, no se lo pierdan. No, tenemos 3. Bueno, pero